Hoy tendremos la conclusión de la serie El Apocalipsis, un mensaje de esperanza. Y ahora estudiaremos un tema basado en los últimos 2 capítulos de Apocalipsis. Le hemos titulado Para siempre con Jesús. Unos sí, otros no. Para siempre con Jesús. Unos sí, otros no. Y vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la dirección del Espíritu Santo para Apocalipsis 21. Tengo aquí en la pantalla buena parte del texto bíblico. Después de esto, vi un nuevo cielo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y entonces dice el apóstol Juan: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su marido. Aquí nos encontramos ahora después del periodo conocido como el milenio, después que se realizan las bodas, la cena de las bodas del Cordero, el Cordero Cristo Jesús, con su novia ahora, la iglesia, pasa 1000 años en el cielo con su iglesia. De modo que el Apocalipsis es como un gran romance entre Cristo y su iglesia. Primero, Jesús vino en su primera venida, demostró su amor por la iglesia, muriendo por ella, y se fue a preparar mansiones para su pueblo, pero dejó una garantía de que volvería para cumplir su promesa de matrimonio. Esa garantía es el Espíritu Santo. Cuando todo está listo, Jesús desciende en las nubes de los cielos, como vimos ayer, para encontrarse con su prometida, la iglesia que le espera en la tierra. Se realizan las bodas del Cordero cuando Cristo viene por segunda vez y se encuentra con su iglesia. Y entonces los miembros de la iglesia, que es la novia, ahora esposa, los miembros del pueblo redimido se convierten en invitados a la cena de las bodas. Todos participan de la cena de bodas. Y luego tenemos la luna de miel de Cristo con su iglesia por 1000 años en la patria celestial. Pero después de 1000 años, desciende el pueblo redimido dentro de la santa ciudad y con ellos Jesús, para establecerse sobre esta tierra que habrá de ser purificada con fuego, con el fuego que consumirá a los impíos, purificará la tierra y la preparará para ser la morada eterna de los redimidos. Así que lo que el apóstol Juan está viendo aquí es el descenso de la nueva Jerusalén después del milenio, cuando Cristo desciende con su pueblo dentro de la santa ciudad para establecerse en esa tierra. Naturalmente, como vemos en el capítulo 20, Satanás reúne a su gente, a todos los impíos que resucitan, para atacar la ciudad que está descendiendo del cielo. Pero cuando están por ir contra la ciudad, descendió fuego del cielo y los destruyó. Pero Juan nos dice cómo vio el descenso de la nueva Jerusalén. Dice en el versículo 11, Apocalipsis 21:11, su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Recordemos que el apóstol Juan se encontraba en la isla de Patmos y que tenía ya más de 90 años, algunos 96 años, ya muy ancianito en la isla de Patmos. Quizás podemos imaginarlo en la parte más alta allí, tratando de incorporarse, de mirar hacia arriba para ver el descenso de la nueva Jerusalén. Saben que Dios me permitió tener el privilegio de estar en la isla de Patmos. Y recuerdo cuando el guía nos iba conduciendo, porque en autobús avanzamos un tramo, pero después había que subir más, había que subir por unos caminitos. Yo pensaba, bueno, ¿desde qué lugar vería el apóstol Juan el descenso de la nueva Jerusalén? El guía nos llevó a la parte más alta y allá nos mostró un lugar muy sagrado. Allí no se puede entrar más que descalzo. Y las mujeres, si no van bien cubiertas,
deben utilizar algo que les cubra y entonces entrar a ese lugar. Y el guía dijo, desde aquí el apóstol Juan vio el descenso de la Nueva Jerusalén. Y entonces dice que a la distancia su fulgor era como una piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Pero la ciudad se va acercando cada vez más a la tierra, y el apóstol Juan dice que el muro de la ciudad era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Luego observa más detalles, como que ya ve la ciudad mucho más cerca, y desde ese monte grande y alto descubre que la ciudad tenía 12 puertas, y las 12 puertas eran 12 perlas, y cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y ahora, la santa ciudad ha descendido, y entonces el apóstol Juan dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Como que el apóstol Juan recorre la ciudad con su mirada y no ve en ella templo. Pero ahora, el ángel que le muestra esta visión, como que lo traslada al interior de la ciudad y le va haciendo un recorrido por esa santa ciudad. Y dice él, después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en medio de ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ahí queda Juan, bajo el árbol de la vida, contemplando extasiado hacia arriba ese gigantesco árbol, que en la parte inferior su tronco se divide en dos, cayendo una parte a un lado del río y otra al otro lado del río de agua de vida, que procede del trono de Dios y del Cordero. Ahora, hermanos, ¿qué será lo más maravilloso de la santa ciudad? Sus calles de oro, su muro de jaspe, sus puertas de perla. Saben que todo eso queda en la insignificancia cuando vemos lo que nos dice el capítulo 21 de Apocalipsis y el versículo 3. Leamos Apocalipsis 21, 3. Y dice allí, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará en ella como su Dios. Noten, enjugará Dios toda lágrima a los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Lo más maravilloso, mis hermanos, es que el trono de Dios estará en medio del pueblo de Dios. Dice el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El apóstol Juan escucha esa voz que con asombro y en forma fuerte declara, el tabernáculo de Dios con los hombres. Se maravilla de que Dios establezca su morada en medio de los hombres. ¿Saben? Dios siempre ha querido morar en medio de su pueblo. Desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, mientras tenía ese peregrinaje de Egipto a Canaán, mientras avanzaban por el desierto, Dios quiso habitar en medio de su pueblo. Y le dijo a Moisés, harán para mí un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Y entonces construyeron un santuario. Y el santuario terrenal, que era un tabernáculo de tiendas, de cortinas, ocupaba el centro del campamento. Y a cada lado del tabernáculo acampaban las tribus de Israel.
4 al norte, 4 al sur, 4 al este y 4 al oriente. 4 tribus, así distribuidas las tribus alrededor del santuario. Y en medio, ¿quién estaba? El santuario, símbolo del trono de Dios. El tabernáculo de Dios estaba en medio de los hombres. Y así estuvo durante todo el peregrinaje. Posteriormente, cuando vino Jesús, fue también Dios en medio de los hombres. Emmanuel, Dios con nosotros. Y efectivamente, el Evangelio de San Juan, capítulo 1 y versículo 14, nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y durante 33 años, Dios anduvo en medio de su pueblo. Cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, la palabra que se utiliza allí para habitar es la misma palabra que utiliza Apocalipsis 21:3 para tabernáculo. Por lo tanto, es como si dijera, y aquel verbo fue hecho carne, y Dios se hizo carne y tomó forma humana y nació como Jesús, bajo el nombre de Jesús, y Él tabernaculó entre nosotros, moró en medio de nosotros, y Dios anduvo otro tiempo más entre su pueblo. En el desierto, 40 años, Dios en medio de su pueblo. Cuando vino Cristo, 33 años, Dios habitando en medio de su pueblo. Pero cuando descienda la santa ciudad, para siempre, el tabernáculo de Dios estará en medio de los hombres. Y en torno a ese tabernáculo, la morada de Dios, estarán también entonces las residencias, las moradas, las habitaciones del pueblo redimido. De modo que podremos ser vecinos de Dios. ¿Les gustaría ser vecinos de Dios? A veces tenemos problemas con algunos vecinos. Algunos son buenas gentes, pero a veces hay algunos fastidiosos, que no limpian, que no echan la basura, o que están allí nada más fastidiando. Pero tener a Dios como vecino, mis queridos hermanos, lo más significativo es, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, dice el texto. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y por lo tanto Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque todas las primeras cosas ya pasaron. Mis hermanos, quisieran vivir en una tierra así, una tierra que ahora es purificada, de modo que esa tierra que una vez fue maldita por el pecado se convierte ahora en la capital del universo, y Dios establece su morada en medio de los hombres. No habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, no habrá ningún temor. Desafortunadamente, el Apocalipsis en sus últimos capítulos, como últimos llamados y últimas advertencias, nos dice desafortunadamente, no todos estarán dentro de la santa ciudad, tristemente. Y es triste realmente pensar que después de tanto mensaje, tanta exhortación, algunos de nosotros vayamos a estar fuera de la ciudad. Y Apocalipsis nos presenta quiénes estarán fuera y quiénes estarán dentro de la santa ciudad. Y vamos a ver quiénes estarán fuera primero, para terminar con lo positivo, quiénes están dentro y cómo podemos estar dentro. Aquí nos presenta en el versículo 8, Apocalipsis 21:8. ¿Quieren ver el texto, por favor? Apocalipsis 21:8, para ver quiénes estarán fuera de la santa ciudad. Y dice allí, pero, comienza con un pero el versículo 8. Y cuando hay un pero, es que la bonita narración que va presentando cambia de rumbo. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes estarán fuera de la santa ciudad y tendrán su parte allá en el lago de fuego? ¿Cuáles menciona primero? Los cobardes estarán fuera. ¿Y quiénes son los cobardes? ¿Quiénes son los cobardes? Una vez preguntando a los niños, ¿quiénes son los cobardes? Los que no son valientes. Efectivamente. Los cobardes son los que no son valientes. Los que no tuvieron el valor de identificarse con Cristo a pesar del que dirán. Los que no tuvieron el valor de entregarse a Cristo por temor a perder ventajas terrenales. Los cobardes estarán fuera. Aquellos que prefirieron vivir como todos viven, vestir como todos visten, comer lo que todos comen, a fin de no ser señalados como raros. Y me hace pensar en alguna hermana, alguna jovencita que trabaja como secretaria en alguna empresa, trabaja como enfermera, trabaja como maestra en algún lugar, en fin, y es adventista. Pero para que no la señalen y la vean como rara, pues mejor también medio se pinta y entre semanas se pone aretitos y ahí anda igual que las demás con sus falditas o pantalones ajustados, igual que todas. Y el sábado ya viene y se viste como cristiano. Cobarde. ¿Por qué? Porque no tiene el valor de testificar ante sus compañeros de trabajo que es cristiana. O me hace pensar en aquel hombre que trabaja en la fábrica, en la maquinadora, en el taller, en fin, o bien en el bufete jurídico, o en tal empresa del gobierno, o como maestro, como médico, en fin. Y al fin de congraciarse con sus jefes, pues le invitan que una copita es total. Una vez al año no hace daño, una no es ninguna. O comienzan también a caer en malos manejos, en fin, y no tienen el valor de decir, disculpe, yo soy cristiano, yo soy adventista del séptimo día, yo no bebo, o no tomo esto, no como aquello. Ojalá que no haya entre nosotros cobardes, porque los cobardes estarán fuera. Pero aún hay esperanza. Saben que la Biblia presenta el ejemplo, el registro histórico de alguien que fue cobarde. Pedro, precisamente. Pedro, cuando Jesús fue enjuiciado y sentenciado a muerte por el Sanedrín en la casa del sumo sacerdote, Pedro estaba por allá de lejos en el patio de la casa, ante una fogata, ahí calentándose porque a la medianoche o la madrugada, y de pronto alguien se le quedó mirando y dice, tú también eres de los seguidores de Jesús de Nazaret. Lo identificaron. ¿Y qué dijo Jesús? Sí, yo soy. ¿Por qué? No. Tuvo temor. Dijo, no conozco a tal hombre. No conozco a tal hombre. Y entonces se apartó de allí, se fue con otro grupito por allá, al otro lado del solar, y otra vez lo identificaron. Y volvió a decir, yo no conozco a ese hombre. Ya no hallaba el poder de Pedro dónde meterse, cuando por tercera vez le dice, es que aún tu manera de hablar te delata que eres Galileo, seguidor de Jesús. Y Pedro entonces comenzó a maldecir. 3 veces negó a Jesús, cobarde. Y saben Jesús desde dónde estaba, donde estaba siendo enjuiciado allí, identificó a Pedro y le dirigió una mirada compasiva. Y Pedro percibió la mirada de Cristo Jesús y se conmovió en su corazón. Pero ¿cómo lo negué? Y salió y lloró amargamente. Y Jesús luego lo restauró. Así que si alguien ha sido cobarde y no se ha conducido como cristiano en cualquier medio que se desenvuelva, o si alguien ha sido cobarde
y no se atrevió a tomar su decisión por el bautismo, por temor a esto o a aquello, pudiendo hacerlo, no lo hizo, reciba o perciba la mirada compasiva de Cristo Jesús. Y arrepiéntase. Y ármese de valor. Como Pedro después. ¿Recuerdan cuando Pedro después fue amenazado? Les prohibimos terminantemente hablar y predicar en el nombre de Jesucristo. Y Pedro dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Y con gran fervor continuaron predicando a Cristo Jesús. Y al final Pedro fue crucificado, según dice la tradición, con la cabeza para abajo, para no ser igual que su maestro. Pagó con su vida su compromiso con Cristo Jesús. Fue transformado en un hombre valiente. Ojalá que si ha habido algún cobarde, se transforme también en un hombre valeroso, que esté dispuesto a dar su propia vida por Cristo Jesús. ¿De acuerdo? ¿Quiénes más estarán fuera? Los incrédulos, aquellos que diciendo con sus palabras que creen en Jesús, con sus hechos lo niegan. Porque si a cualquier persona le preguntamos: oye, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero recuerden que Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y muchas veces no creemos eso. Y en la mañana se nos hace tarde, y en lugar de poner a Dios en primer lugar para orar y estudiar la palabra de Dios, salimos corriendo. Ahí vamos, como decía, como burros sin mecate, a cumplir los deberes, a la escuela, al trabajo, y no ponemos a Dios en primer lugar. No creemos que si ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás vendrá por ahí. O bien cuando recibimos nuestro salario y es tan poco, a la fin de la semana o fin de mes o la quincena, y hay que pagar la renta, y hay que comprar zapatos para el niño, y hay que pagar colegiatura, y el diezmo y ofrenda, ahí se alcanza. Incrédulos, no ponemos a Dios en primer lugar. Quiera el Señor que no haya aquí incrédulos, y que confiemos en la palabra del Señor y la pongamos por obra. Los incrédulos también estaban fuera. Y luego menciona una serie de problemas: abominables, homicidas, fornicarios, y el versículo 27 termina diciendo: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No entrará dentro de la santa ciudad ninguna cosa inmunda, diríamos los mundanos, aquellos que no se apartaron de las prácticas pecaminosas de este mundo, al fin quedarán fuera. Porque Jesús nos recibe tal como somos, como dice el canto: tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Dios nos recibe como somos, nos acepta y nos perdona como somos, pero al continuar nuestra vida como cristianos, Jesús nos da el poder del Espíritu Santo para vencer las debilidades, los malos hábitos, para perfeccionar el carácter, para ir santificándonos en nuestra vida, para apartarnos de toda práctica mundana. Pero aquellos que, a pesar de hacer profesión de fe, continúan aferrados al mundo, al final también quedarán fuera, los mundanos. Y ahora, ¿quiénes estarán dentro de la santa ciudad? Vamos a ver primero Apocalipsis capítulo 22 y versículo 14, para ver quiénes estarán dentro de la santa ciudad. Y dice Apocalipsis 22, 14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida por las puertas en la ciudad. Los que lavan sus ropas. En una antigua versión 1909 decía los que guardan los mandamientos, pero en 1960, en la versión del 60, se corrigió y se ha puesto los que lavan sus ropas. El asunto es que guardar los mandamientos y lavar las ropas es una expresión muy parecida en griego, pero el punto aquí es
lavar nuestras ropas. Primer paso para entrar dentro de la santa ciudad, lavar nuestras ropas. ¿Y qué significa esto? ¿Que el día de ayer hayamos echado toda nuestra ropita a la lavadora? ¿Será eso lavar las ropas? Lavar nuestras ropas, mis hermanos, significa que vayamos a Cristo Jesús para lavar nuestros caracteres, nuestras vidas en la sangre de Cristo Jesús por medio del bautismo. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Los que lavan sus ropas son los que lavan sus pecados en la sangre de Cristo, siendo reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, y dan testimonio de esto siendo bautizados. Y hoy un grupo de los presentes habrá de lavar sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Quiénes ya dimos este paso? Puede ver sus manos en alto. ¿Quiénes ya dimos este paso? Mis hermanos, ese es apenas el primer paso. Lavar nuestras ropas. Necesitamos iniciar reconociendo que por nosotros mismos no podemos superar las deficiencias de carácter. Por nosotros mismos no podemos, no tenemos el poder para obedecer y vivir a la altura de la voluntad de Dios. Necesitamos entregarnos en las manos de Cristo Jesús, primero para que sea Él quien nos limpie de todo pecado, lavando nuestras ropas, y para que Él nos otorgue el poder de la presencia del Espíritu Santo, que nos dé poder para obedecer y andar en sus caminos. Lavar nuestras ropas, entonces, es el primer paso. Luego, Apocalipsis 22:7 nos dice: bienaventurados los que guardan las palabras de la profecía de este libro. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Primer paso, lavar nuestras ropas. Segundo, guardar las palabras. Y esto significa vivir en obediencia a los mandamientos de nuestro Dios. Las personas que lavan sus ropas ingresan a la comunidad cristiana y se espera que ahora guardemos las palabras, guardar los mandamientos de Dios, vivir en obediencia a la voluntad de Dios expresada en su palabra, en su santa ley y también en el espíritu de profecía. Son ordenanzas que Dios nos ha dado. Así que, hermanos, quienes hoy habrán de lavar sus ropas siendo bautizados, hagan un compromiso con Cristo y pídanle cada día que les dé el poder del Espíritu Santo para andar en obediencia a su palabra, para guardar las palabras y entonces ser santificado, porque esto indica la santificación. Primer paso, lavar las ropas. Segundo, guardar las palabras, vivir en obediencia. Y tercero, dice Apocalipsis 1:7, el que venciere, versículo 7, el 21:7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere indica que esta vida es una lucha. Quienes se bautizan, quienes lavan sus ropas, quienes se entregan a Cristo, inician una lucha de la cual yo espero que todos salgamos vencedores. El que venciere indica que la vida cristiana no es un desfile donde avanzamos tranquilamente, sino un campo de batalla, donde somos atacados por Satanás de una u otra forma. Y a veces Satanás utiliza a los mismos miembros de la familia para desalentarnos, o a veces a los mismos miembros de iglesia que sirven de piedra de tropiezo para desalentar a algunos. Pero quiero animarles, mis hermanos, a que ningún miembro de familia y a que ningún miembro de iglesia le desanime de permanecer fieles en este camino.
que nada ni nadie nos separe del amor de Cristo. Y hermanos, vendrán dificultades, vendrán problemas, y a veces quizás volvamos a caer. Pero como dijera el apóstol Juan, hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y levántese confiando en que Jesús le fortalece para seguir adelante. Porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar, como dijera el salmista. Y hermanos, perseveremos en este camino hasta que Cristo venga. Ahora, cada día el camino será más difícil, pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Elena G. White vio en visión el peregrinaje del pueblo remanente, desde el tiempo del santuario iluminado por la luz del santuario, avanzando hacia la patria celestial. Al principio todos avanzaban libremente por un camino que parecía fácil de transitar. Mis hermanos, pero poco a poco el camino se fue poniendo más difícil, más difícil, más difícil. Llegó el momento cuando el camino se hizo tan estrecho que había un precipicio a un lado y un peñasco a otro lado. Fue necesario que todos se tomaran de la mano para poder avanzar. Y alguno resbalaba y caía, y el otro le echaba la mano y lo levantaba para seguir adelante. Y así avanzaron hacia la patria celestial. A medida que aumenten las dificultades, necesitamos fortalecer la unidad entre nosotros, mis queridos hermanos. A veces hay ciertas rivalidades entre una iglesia y otra, aún dentro del mismo distrito, o a veces dentro de la misma iglesia hay rivalidades entre una familia y otra, o un grupo y otro. Quiero animarles a fortalecer los lazos de unidad. Después de todo, somos un solo pueblo, una sola familia que Dios está dirigiendo en todas partes del mundo. La iglesia adventista será una en cualquier parte del mundo. Yo viajo por muchos lugares. Dentro de 8 días estaré en Livingston, California, iniciando una serie de conferencias también. Hace 15 días antes de aquí, estuve en Tijuana, Baja California. Pero es la misma iglesia, mis hermanos. Viajemos por cualquier parte de la República o por cualquier parte del mundo. Yo estuve para una campaña evangelística en Ucrania, en España, pero saben, donde quiera que uno se identifica como adventista, aunque se hable idiomas raros, somos los mismos. Podemos vivir en unidad, sin importar, no que yo soy de la Leona y que yo soy de la, ¿cuál? Circunvalación, ¿cómo se llama? No, de la solidaridad, y que yo soy de la no sé qué, de la bicentenario, doble centenario, ok. No importa de dónde, somos un solo pueblo, mis queridos hermanos. Quiero traer a sus mentes la historia que quizás habrán escuchado, de aquella familia que vivía en un bosque. En los bosques donde hay muchos pinos, generalmente son las partes altas, donde caen fuertes nevadas, y las casas estaban una por aquí, otra por allá. Son lugar de aserraderos, donde los habitantes de esos lugares cortan pino, los limpian y esperan que los camiones madereros entren y los saquen todos para las madererías. Había una familia que vivía en ese bosque donde eran aserraderos, y los niños tenían 3 hijos, y andaban los 3 niños jugando con un perrito en el bosque, resbalándose allí en las basuritas del bosque, ahí por la ladera, cuando de pronto comenzó a nevar. Comenzó a nevar. Como la nevada se puso fuerte y cubrió todo el piso, los niños rápido se recogieron en la casa. Para esto comenzó a oscurecer, y era un poco tarde, y la mamá al rato los llamó para cenar. Cuando la mamá los llamó para cenar, sucedió que se dieron cuenta de que Manuelito no estaba. El niño más pequeño, de unos 5 años, había continuado afuera en la nieve jugando tras el perrito que tenían. Y entonces, espantados, asustados, salieron para buscarlo.
Ya que no lo encontraron dentro de la casa, buscaron por un lado del bosque, por otro, y la mamá por acá, la papá por allá, y entonces la mamá ya desesperada fue a buscar a otros vecinos, fue a una casa, a otra, a llamar a los vecinos: ayúdenos a buscar a Manuelito. Para eso ya estaba oscuro, y se dispersaron por el bosque buscando por aquí, por allá, y la noche se venía encima, y la nieve seguía, y no encontraban a Manuelito. Ya anoche la madre desesperada tuvo una idea brillante y dijo: ¿por qué no nos tomamos todos de la mano? ¿Por qué no nos tomamos todos de la mano y avanzamos recorriendo todo el terreno? Y entonces se tomaron todos de la mano, ya unas 40 personas que andaban buscando a Manuelito, se tomaron de la mano y avanzaron revisando metro a metro el terreno. Y solo se soltaban cuando había algún pino, otra vez revisando. No pasó mucho cuando uno de los hombres que avanzaba en esa columna, revisando y buscando a Manuelito, se tropezó con un bulto, removió la nieve rápidamente y se encontró nada menos que con el cuerpo de Manuelito, aún tibio pero sin vida. Hacía unos minutos que había fallecido. Lo tomó en sus brazos y corrió para entregarlo a la madre. La madre, al percibir el calorcito del cuerpo, pero ya sin vida de su hijo, gritaba desesperada: porque ningún menor se desaliente de ser adventista, porque ve divisiones entre nosotros. Que ningún jovencito se pierda, que nos unamos para salir vencedores, porque solo el que perseverare hasta el fin será salvo. El que venciere heredará todas las cosas. Y les animo a perseverar, mis hermanos, en este camino, a perseverar hasta la muerte o hasta que Cristo venga. Y el Apocalipsis termina comisionándonos, y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Durante la semana, el Espíritu y la esposa han dicho: ven. El Espíritu Santo ha llamado, y la iglesia ha hecho invitaciones: ven. Y los que han oído la invitación y han venido, deben pasar la voz a otros. Cada uno que se bautiza, cada discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Todo aquel que ingresa a este movimiento cristiano se convierte en un eslabón más para alcanzar a otros. Y Apocalipsis cierra asegurándonos que Cristo viene pronto. Y 4 veces se afirma, Apocalipsis 22:7, he aquí, ¿qué cosa? Yo vengo pronto. Luego, Apocalipsis 22:10, el tiempo está cerca. Luego, Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y por último, Apocalipsis 21:20, el que da testimonio de esas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Noten, 4 veces. He aquí yo vengo pronto, el tiempo está cerca. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, y ciertamente vengo en breve. Y el apóstol Juan dice: sí, amén, ven Señor Jesús. Y termina diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Estaremos para siempre con Jesús dentro de la santa ciudad. Yo les animo a permanecer fieles para estar para siempre con Jesús en la santa ciudad. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y Elena G. White, en el libro El conflicto de los siglos, cierra ese libro con palabras triunfantes, como termina el gran conflicto entre el bien y el mal. Cuando todo ha concluido,
y el pueblo redimido está seguro ya en la santa ciudad, con Cristo Jesús en medio, el tabernáculo de Dios con los hombres. Los impíos ya fueron destruidos. Satanás, el dragón, la bestia, el falso profeta fueron destruidos. Y ahora estamos para siempre con Jesús. Ella dice, el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Y así termina el Apocalipsis, un mensaje de esperanza. Mis queridos hermanos, quiera el Señor que todos lavemos nuestras ropas. Primer paso para estar dentro de la santa ciudad. Que todos, después de lavar nuestras ropas, guardemos las palabras de la profecía de este libro. Y que todos perseveremos hasta el fin y seamos vencedores. ¿De acuerdo? Así que si no nos vemos más en la tierra, nos vemos bajo el árbol de la vida. ¿Está bien? Alabado sea el Señor.